Bueno, hoy tenemos como invitado y está aquí con nosotros desde el primer instante. Le vamos a saludar ya para que intervenga, por supuesto, como ha hecho siempre que ha venido con nosotros. Le agradecemos muchísimo que nos acompañe una vez más en el Achón nuestro obispo auxiliar, don Luis Argüello. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, amigos. Veo que estáis en forma, con el achón bien encendido. Bueno, se suele el achón, ya saben, pues acaso alguien no sabe lo que es un achón. En realidad un achón es un bastón en el que lleva una vela, y la vela suele ser de cera. La cera cae, se da cera a los cofrades, a las aceras y a los hábitos muchas veces, que luego llegas a casa con el hábito todo Claro. Manchado de cera. Pero vamos, no es nuestra intención dar cera a nadie. Lo que queremos es poner luz, que es lo que hace y mucho, porque... menos pagarla, que siempre fue muy cara. Bueno, pero la cera hay que pagarla. Esa sí que no te la van a dar gratis en ningún sitio. Bueno, ¿cómo está viendo todos los movimientos alrededor de la Semana Santa nuestro obispo auxiliar? Hombre, yo veo que lo que estamos intentando vivir unos y otros en las cofradías y en otras comunidades cristianas es este tiempo de Cuaresma. Y no miro a nadie. Estamos tratando de vivir estos días, ¿no? En muchas hermandades y cofradías, con lo que suponen los cultos habituales que convocan en torno a las imágenes que luego se van a procesionar a los cofrades, como tratando de poner el corazón a punto para lo que se ha de vivir en los días siguientes. Yo es un poco lo que quiero subrayar y valorar de lo que en estos días se puede vivir, ¿no? Como este camino de preparación más interior. Luego, por lo demás, pues bueno, yo estoy teniendo la oportunidad de verme a veces con unas cofradías o con otras. Me llegan los programas, los folletos, a veces libros que con motivo de estos días y de la preparación de la Semana Santa las cofradías realizan, y puedo comprobar este deseo, ¿no? que las cofradías tienen de ponerse a punto. Bueno, y ya que está con nosotros, ¿qué opinión le merece el asunto de las vacaciones de Semana Santa, y que no haya ese acuerdo que beneficie un poco a la Semana Santa, la celebración de la Semana Santa, con unas vacaciones desde el domingo, desde el sábado de Pasión hasta el domingo de Pascua, por ejemplo? Sí. Hombre, yo creo que todos hemos de reconocer que en la comunidad educativa hay perspectivas e intereses diferentes y a veces contrapuestos, ¿no? Por lo tanto, buscar una solución que ayude a todos, con lo que en estos días también se habla tanto de conciliación familiar y laboral, con muchas veces también el deseo de los profesores de tener las vacaciones en un momento determinado. Pero yo sí que creo que la escuela católica precisa, de una forma u otra, tratar de expresar la razón de ser de su institución, ¿no? Y entonces esta es una pequeña oportunidad, como hay otras. Yo no voy a decir que el que desde la escuela católica se apueste por las vacaciones de tal manera que se pueda vivir en plenitud, no todos los días de la Semana Santa, sea decisivo para la identidad de la escuela. Pero la escuela se va expresando lo que es de muy diversas maneras, y esta, sin duda, podría ser una de ellas, ¿no? Incluso aceptando que el marco general que puede dar la consejería sea un marco de discernimiento, lo cual es complicado porque las familias se entremezclan y a la hora de estar en un tipo de centro u otro, pero la escuela católica en su conjunto podría, dentro de ese discernimiento o de ese marco, hacer una apuesta por expresar también lo que la escuela católica significa, animando a los miembros de la comunidad educativa a vivir con la mayor intensidad estos días. Pues yo espero que, recojan el guante las escuelas católicas. Nosotros el otro día también poníamos sobre la mesa precisamente esto, ¿vale? Nos parece muy bien que hay que, mirar un poco a todas las partes, pero como escuela católica pues se podrían mojar un poquito, y es lo que no hace. Pero yo quería preguntar a don Luis, o hacer una reflexión en voz alta, porque benditos sean los conciertos educativos, económicos en definitiva, y ojalá nos duren muchos años, pero ¿realmente existe libertad de enseñanza en España? O de elección, o de elección de centro. Nos vamos a un no tema chones, mucho más amplio. No hay achones suficientes para eso. Sí. Yo creo que todo este asunto de la libertad de enseñanza en España está marcado por
la legislación, está la constitucional, que sí que yo creo que puede asegurar la libertad de enseñanza, pero luego las leyes educativas, que ha habido tantas y que vemos también las dificultades para que haya un pacto educativo, ¿no? Entonces, por una parte, estamos diciendo la necesidad de que haya un marco general para toda España, con las tensiones nacionalistas, y también que haya una posibilidad de, eligiendo centro, elegir características del centro. Entonces hay una tensión entre los valores comunes, que yo creo que hemos de asumir y que son importantes incluso para la nación entera, y al mismo tiempo la posibilidad de un perfil propio en los centros, ¿no? Reconocer esto en el marco educativo, que sería la ley orgánica que regule la educación, es nuestro reto de este momento, ¿no? Pero yo percibo que en España tenemos como no mucha facilidad para diálogos que lleguen, que den pie a acuerdos en los que unos y otros podamos sentirnos cómodos, ¿no? Y expresar lo que vivimos. Desde ese punto de vista, yo diría que sí que existe libertad educativa, pero que es relativa, es decir, está condicionada doblemente, ¿no? Por un marco general y por lo que supone que aceptar los conciertos supone también tener que aceptar otra serie de cosas, ¿no? Es un debate que hay en España entre lo institucional público y la iniciativa privada que interviene en el ámbito social público, ¿no? Eso pasa en bastantes ámbitos de nuestra vida. Y luego también la responsabilidad de las familias de que cuando eligen un tipo de centro como este, sepan a qué centro le están llevando para que no se lleven sorpresas de cara a algunas cosas que esos centros por su ideario desarrollan. Bueno, yo ya por ir a la Semana Santa, porque si no nuestros oyentes pues... ¿Qué fue del cuaderno azul del obispo Argüello? ¿Va a haber reforma de algún tipo? ¿O la realidad es tan cruda algunas veces como la que nos ha traído el periódico el otro día, aunque nos han dicho que nos tranquilicemos con la sede de algunas cofradías, que es que no hay tiempo para estas reformas? Yo creo que en Valladolid, que cuántas veces hablamos de aniversarios, de centenarios, ¿no? Estamos próximos a celebrar el centenario de la llegada del arzobispo Gandásegui, y yo, francamente, y me gustaría, y lo quiero hacer hoy desde aquí, desde este programa, ¿no?, hacer un llamamiento a que pudiéramos hacer este esfuerzo. Pero para poder hacer este esfuerzo hay un dato previo, que de verdad las cofradías vallisoletanas, me refiero ahora de la ciudad de Valladolid, en parte podría también decirse para otras Semanas Santas de nuestra provincia, pero yo creo que afecta de una manera muy singular a la de Valladolid ciudad, asumir cada cofradía que es muy importante el común, la Semana Santa en su conjunto, para leer lo propio desde una afirmación grande del común. A mí sí que me gustaría lanzar este reto y sí que lo quiero hacer de nuevo. Es decir, que ya hice una iniciativa hace ya 3 años pidiendo a las cofradías sugerencias respecto a esta revisión en fidelidad a lo que nuestra Semana Santa es, ¿eh? Y queriendo poner esa fidelidad en la novedad que nos está tocando vivir ahora, ¿no?, para la mejora de nuestra Semana Santa en su conjunto, que sin duda beneficiará a cada cofradía también, pero hemos de reconocer que cuesta mucho a cada cofradía salir de la perspectiva alicorta de pensar solo en sus propios intereses, por beneméritos que sean. Está hablando clarísimo. No, ¿y respondieron las cofradías? ¿Han puesto sobre la mesa sugerencias? Pues la verdad es que no. Yo de las 20 cofradías solo he recibido sugerencias de 2 cofradías. Cuando esta propuesta el 10%, ¿qué más que bueno. Bien, yo de todas formas creo que para avanzar en este camino, seguramente aprendiendo de esta experiencia, que ha sido una experiencia en cierto modo frustrada, que seguramente haya que apostar por otra metodología, ¿no? Y quizás convocando a algún grupo de personas, elaborar lo que pudiéramos decir un pequeño documento que sirviera para este discernimiento, ¿no? Es decir, en tantos ámbitos de la vida de la Iglesia, el Papa Francisco nos pide hoy un discernimiento, ¿no? Entonces, a mí sí que me gustaría ofrecer, y de alguna forma puedo decir que me comprometo desde aquí a hacerlo, ¿eh? ¿La Iglesia de Valladolid va a recordar la llegada del centenario de Gandásegui? Bueno... ¿Y en este terreno más todavía? Porque yo se lo he oído varias veces ya al obispo auxiliar. Sí, bueno, que porque le parece importante. Porque todos reconocemos que en lo que es
nuestra manera de vivir hoy la Semana Santa, este arzobispo de nuestra diócesis tuvo tanto que ver. Ya. Entonces, dejándolo así, diciendo, fue en esta época cuando se produjo la reordenación de la Semana Santa. Entonces, bueno, pues quizás 100 años después, pues pueda ser una ocasión de volvérnoslo a pensar, aceptando y agradeciendo lo vivido en este tiempo, sí. Y caminando desde ahí. No sé, a mí me parece bien recordar a Landásegui. A mí esto vaya por me delante. recuerda a la reforma de la Constitución. Al final, no sé si llegaremos algún día a ver ese apoyo de todas las cofradías para que se pueda reformar algo o sacar adelante algo. Se cambió el techo del artículo de gasto, el artículo del techo de gasto se cambió en la Constitución. Interesaría a alguien en concreto. Yo quería preguntar a Luis, ¿cree usted que sobran y faltan procesiones en nuestra Semana Santa? Me explico. Cofradías que quizá salen muchos días, participan en muchas procesiones, y otras cofradías a lo mejor están carentes de una procesión titular, que parece que es ahora lo que reclaman algunas hermandades. Pues seguramente sí, pero no quiero que este sí se confunda con lo de que cada cofradía tenga su procesión titular. Yo creo que esa no debería de ser la referencia de nuestra búsqueda común. La referencia de nuestra búsqueda común es la Semana Santa en su conjunto. Ayudar a que los diversos desfiles procesionales, desde el Viernes de Dolores, ahora al menos, ¿no?, hasta el Domingo de Pascua, ayuden a vivir lo que estos días significan, viviendo nosotros esos 10 días como un acontecimiento único, es decir, que nosotros sacamos crucificados desde que comienzan las procesiones. No se trata de tratar de hacer un relato cronológico, no, pero sí algo que ayude a expresar por parte de las cofradías lo que su devoción significa, y ayudar a aquellos que en las calles o somos cofrades de acera o somos espectadores de un espectáculo turística y patrimonialmente valioso, pero que sin embargo es un pueblo cristiano el que sale a la calle con unas imágenes, con unas señas de identidad, y desde ahí se puede tratar de ofrecer y de vivir una realidad que desde la emoción toque el corazón de las personas. Entonces, a mí esto es lo que me parece más importante. Desde ahí seguramente el primer diagnóstico que hacías sea cierto, sobran y faltan. Pero si vamos desde la perspectiva de faltan, y cada cofradía, que son 20, quiere decir hemos de tener nuestra llamada procesión de regla, digamos, ¿no?, pues seguramente sea bastante difícil que se produzca un encaje adecuado de lo que desde mi punto de vista podría ser, pero en todo caso yo creo que se trata de abrir un discernimiento, no de que mi punto de vista, como acabo de decir ahora, sea el decisivo, que no lo pienso así. Sabiendo que no todo depende quizás ni parte del arzobispado, nos intranquiliza a muchos cofrades vallisoletanos la situación posible de la Cofradía de la Pasión con respecto a su sede. ¿Qué podemos decir? Porque se salen rumores, aparece en Twitter, bueno, yo creo que salen en el periódico el otro día. La abadesa del monasterio, yo creo que ha manifestado de manera pública recientemente, ¿no?, que por una parte es verdad que es un monasterio que está cerrado y puesto en venta, y que su intención es salvaguardar el templo, ¿no? Por otra parte, la salvaguarda del templo, que es sin duda de titularidad monástica, de titularidad de esta orden religiosa, sin embargo, siempre que un templo está abierto al pueblo de Dios, ha sido dedicado, pues siempre hay que contar con la autoridad eclesiástica, digamos, ¿no?, a la hora de lo que se pueda hacer. Pero sin duda nos encontramos no solamente en este monasterio, sino en la realidad de los monasterios en nuestra diócesis y provincia, y también en la realidad de otros templos que no son monásticos, pero que ante la situación actual de pueblos que empequeñecen y casi desaparecen, de situaciones a veces de congregaciones religiosas, también casi en vísperas de
salvo milagro, casi podríamos decir, de posible cierre de su convento y la realidad incluso de otros templos, pues es una problemática que sin duda tenemos. Es verdad que luego, una vez que los templos están abiertos, para que haya culto hace falta que haya pueblo y que haya un sacerdote. Y las dos cosas tampoco están muy aseguradas por parte de todos en aquellas cofradías que tienen un templo propio y que abren al culto todos los días. Es decir, que cuando se reclama tener un templo, cuando se reclama una vez que se tiene un templo que haya un presbítero, un sacerdote que celebre la Eucaristía, esa reclamación no puede ser solo en un papel, sino que lo tiene que reclamar un pueblo, por pequeño que sea, que diga que quiere este servicio realmente. Lo que pasa es que en este caso hay una cofradía, sí, y sí. este caso es un caso de solución a través de una cofradía ante un edificio religioso y parte de ese edificio religioso, porque tenemos ahí un coro que nos lo han cerrado, que no se sabe qué pasa con ese coro. Ahí sí que habla la parte del historiador, no del cofrade, que a mí me parece que estamos viviendo una situación casi peor que la de Mendizábal. Es decir, porque por lo menos algunas veces se respetaban las iglesias. Pero es que en este caso ya no se respetan en las iglesias. O sea, se cierran las cosas y las cosas aparecen ahí. A mí yo estoy asistiendo un poco sorprendido a todo esto, porque sabemos la realidad, pero nadie levanta la mano. De todas formas, yo creo que muchas veces este tipo de noticias llegan más a través de redes sociales o de comentarios a través de los medios más tradicionales y falta un diálogo directo. Yo sí que puedo decir, por lo aparecido en las propias redes y en los medios en estos últimos días, que he pedido a ambas partes, a la directiva de la cofradía y a la abadesa de Huelgas, que se vieran y que clarifiquen la situación y que hablen, porque creo que eso es lo primero que hay que hacer. Si después de clarificado por ambas partes hubiera, como iba a decir, siguiendo la propia pauta que nos dice el Evangelio, ¿no?, es necesario acudir a un tercero, y en este tercero perfectamente puede ser la autoridad eclesiástica, pues ni que decir tiene que, por lo menos por mi parte, estoy dispuesto a todo lo que pueda ser en una tarea de mediación, de clarificación de las cosas y de, en la medida de lo posible, poder salvaguardar, por una parte, un patrimonio religioso, pero en este caso, además, que una cofradía siga teniendo su sede, que por otra parte yo creo que todos podemos reconocer que la cofradía de la Pasión pues cuida bien tanto el templo como las liturgias o cultos que se realizan en ese templo. Bueno, pues así están las cosas. Cosas que nos preocupan, vamos con cosas más amables. Por ejemplo, cómo afronta la Semana Santa de este año nuestro obispo auxiliar. Va a participar en el Sábado Santo, creo, en el ofrecimiento de los Dolores, sí, de la Cofradía de la Veracruz. Por cierto, la Veracruz, que este fin de semana, este sábado, va a celebrar una Eucaristía con niños. Los niños, los grandes protagonistas, y a quien hay que darles mucha cancha, ¿no?, en la Semana Santa. Pues yo creo que sí, niños, y a lo largo de todo el año también niños, adolescentes y jóvenes. Por ejemplo, yo estuve el sábado pasado por la tarde, tuve un encuentro con una cofradía, pasé casi 2 horas con los de la Cofradía de la Cruz Desnuda. Fue un encuentro grato, porque además durante todo el tiempo de nuestra conversación no fue, que podría haber sido, no fuimos tanto hablando de la Semana Santa, sino más bien de las actividades habituales de la cofradía a lo largo del año. Estuve con el grupo de niños que habitualmente se reúnen en el templo parroquial de los franciscanos, Templo de la Inmaculada del Paseo Zorrilla, a actividades propias que luego les volví a encontrar al día siguiente en los grupos de catequesis. Porque en ese sentido me parece, para el porvenir de nuestra Semana Santa, y diría yo de nuestra comunidad cristiana, que es decisivo lo que hagamos con niños, adolescentes y jóvenes. Bueno, y el Sábado Santo, ¿cómo va a ser ese ofrecimiento de los Dolores de nuestro obispo auxiliar? Bueno, pues yo, desde que me hicieron esta propuesta, pues trato de tener el oído y el corazón abierto para escuchar dolores con los que me encuentro. Yo estoy haciendo visita pastoral en este último curso pasado y lo que va de este, y en la visita pastoral, a veces visitando también casas de personas, enfermos, pues te llegan muchos dolores de la gente, y yo me voy a hacer eco de lo que estoy escuchando en mi visita a las parroquias de la ciudad y de los pueblos. Y hay cofradías que les duele precisamente que el Sábado Santo no haya procesiones en Valladolid.
Sí, y yo creo que en este camino de discernimiento sería una cuestión que también deberíamos abordar, ¿no? También deberíamos abordar, cayendo en la cuenta también del significado de los días, es decir, que el Sábado Santo tiene en la propia liturgia de la Iglesia y en el significado de lo que es un subrayado grande de sobriedad, de compañía de la Virgen, especialmente sola en ese momento, pero también esto quizás pueda expresarse, ¿no? ¿Por qué no? Puede expresarse. Yo creo que lo que sí que tendríamos que tener claro es que cualquier propuesta que hiciéramos no supusiera invadir o hacer de menos en la promoción de la celebración de la vigilia pascual.